Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos ya a este 15º capítulo de Conversando entre Jumix, y esta vez nos acompaña nuestra hermana Marcela Ojeda, de la IPN de Nontuelá, con quien estaremos hablando sobre este tema que lleva por nombre la influencia del mundo en nuestras vidas. Acompáñanos. Hola, ¿cómo está mi hermana Marcela Ojeda? ¿Cómo está? Hola, bien, ¿y usted, hermano Ricardo? Bien, bien, gracias al Señor. Bueno, esto es algo que siempre digo que ansioso por esta temática. Creo que cada temática de una u otra forma siempre es importante, y hoy vamos a hablar de algo que es realmente importante más en este tiempo, creo yo, que están pasando muchas cosas en el mundo y de una u otra forma nos influencia a nosotros en nuestras vidas. Entonces, la temática de hoy lleva por nombre la influencia del mundo en nuestras vidas. Y uno de los puntitos que pudimos conversar, que es el primer punto que pudimos anotar para ir ya entrando de lleno a la conversación, dice: ¿por qué el mundo está influenciando tanto en nuestras vidas? Amén. Bueno, yo meditando todos estos días acerca de eso y también recopilando información con mis jóvenes y eso, concluía que ellos me decían que una parte de por la cual ellas de alguna forma lo hacían eran para encajar con los demás, con sus amigos, con sus pares. De hecho, una jovencita me dijo que a ella le pasaba que como en la iglesia somos tan poquitos, entonces como que no tenía gente para, para compartir o no sé, pongámosle cosas cristiana o no sé, por ejemplo nosotros tenemos juegos acá, compartimos como jóvenes, pero no estamos siempre, entonces no hay una gran cantidad con la que ellos puedan estar cada vez compartiendo o nutriéndose a lo mejor de la palabra de Dios. Entonces en el colegio igual dicen que tienen que encajar, pero también yo pensaba que podía ser falta de, o quizás no tener temor ante el Señor, porque a veces cuando no tenemos temor nos dejamos influenciar por muchas cosas. Y lo otro es pensar que, como le decía, que estamos bombardeados, los jóvenes, o sea, todo el mundo estamos bombardeados de cosas que el mundo nos ofrece, pero los jóvenes, por lo general, ellos están más susceptibles a ese bombardeo, no sé, por redes sociales, series, películas, amigos. Pero ¿por qué nosotros, o yo pienso, por qué buscamos amigos a lo mejor que de repente piensen distinto o no crean en lo que nosotros creemos? Entonces, ahí igual me quedan muchas dudas, muchas preguntas. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos acercamos a personas que no son cercanas a Dios, que no creen, y nosotros no estamos seguros de lo que estamos creyendo o no estamos firmes? Entonces, creo que una de las razones principales es que no tenemos temor a Dios, otra que nos falta madurez, que nos falta convicción, y muchas cosas que como jóvenes en nuestra vida cotidiana no tenemos tampoco, nunca no estamos seguros desde el momento en que estamos como buscando nuestra propia identidad en la adolescencia. Entonces cualquier cosa que se nos presente nos hace titubear y creo que eso hace que el mundo nos influencie tanto y que nos ofrezcan cosas. De hecho, una jovencita me decía, es que nos ofrecen cosas que son más entretenidas que la iglesia. Pero yo también pienso, o sea, la iglesia no puede tampoco ponerse a hacer exactamente lo mismo que hace el mundo para poder tener a los jóvenes retenidos. Entonces, en el fondo, ellas entienden que lo que el mundo ofrece es entretenido por el momento, pero que puede tener malas consecuencias. Entonces yo creo que una falta de seguridad, de convicción en lo que se está creyendo en ese momento, pero que también puede ser por la edad. Bien. Esa es una cosa. Amén, sí. Bueno, antes de grabar hablamos un poco de esto. Tiene que ver un tema con madurez, con convicciones.
de una otra forma todos hemos pasado por estos procesos de que el mundo de una otra forma nos atrae. Pero qué importante, hermana, eso que estaba diciendo recién. Creo que es muy, muy importante que muchas veces la iglesia hoy en día cae un poco en eso, en hacer la iglesia un poco más divertida, en quizá acomodar el evangelio para que sea más cómodo, más divertido para la juventud o para la iglesia en general. Yo creo que eso no debiese ser. No debemos acomodar el evangelio de una otra forma. Tenemos que ir a la palabra, siempre lo digo, y es importante que de una u otra forma podamos madurar, que podamos tener nuestra convicción clara. Hace unos capítulos atrás también hablamos un poco de esto, de nuestra identidad en Cristo, que es importante entender que nuestra identidad está en Cristo, que podamos pasar por ese proceso de maduración donde entendamos que finalmente Cristo debe ser todo para nosotros, y que la palabra de una u otra forma debe ser nuestro filtro. Pero es importante lo que está diciendo, y qué bacán escuchar de que tuvo esa instancia quizás de conversar con sus jóvenes y poder conversar de este tema, que muchas veces no se habla quizás en la iglesia a modo general, pero entonces es importante que como jóvenes tengamos el espacio de hablar estas cosas, de qué cosas nos incomodan, qué cosas quizás nos están influenciando, me cuesta decir la palabra. Y es importante que en la iglesia se den estos espacios, y que es importante que como líderes se pueda dar esta instancia de conversar con los chiquillos, qué está pasando, y que se dé una instancia de confianza. Yo creo que es importante para poder hablar y de una otra forma ver qué está influenciando en nuestra juventud. Como decía, finalmente todos hemos pasado por eso, no podemos decir que no. Donde cosas del mundo, quizás, tal como decían sus jóvenes, que quizás nos parecen a la vista más, y por el momento más atractivo, pero que bacán entender eso con el tiempo, que finalmente todo eso es momentáneo, todo lo que está fuera de Cristo es momentáneo. Entonces que bacán entender y madurar que solamente en Cristo encontramos eso que perdura, todo lo que perdura, por hermano. Parece que quiere Claro, decir. es increíble, como dice usted, pensar que cuando uno crece, ya sea de edad o espiritualmente o madurez, pongámosle, pensar que uno ve las cosas después, o sea, como, y yo me comportaba así, y yo hacía esto, y yo quería esto. De hecho, siempre lo comentamos acá con las jóvenes, como, o las cosas que yo pensaba a esa edad. De hecho, yo misma me acuerdo que tenía un diario de vida donde escribía, y después cuando pasaban años lo leía y yo decía, pero qué ridícula era, ¿cómo podía escribir esto? Entonces, claro, asimismo los jóvenes necesitan a alguien que los esté guiando, porque nosotros quizás que somos mayores ya hemos vivido esas etapas, y también tenemos que ponernos en el lugar, porque a veces como adultos nos olvidamos que nosotros pasamos por la misma situación y no pensamos, pucha, a mí qué me hubiese gustado que me digan, o de qué forma me hubiese gustado, no sé, que me aconsejen. Y creo que de repente como adultos empezamos a olvidarnos de que nosotros también fuimos jóvenes, de que fuimos niños, de que a lo mejor hubiésemos querido otras cosas en ese momento, y creo que igual tenemos que ponernos en el lugar de aquellas personas. Y también la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer caer a esos pequeñitos, porque de repente con palabras o actitudes nos equivocamos, y los que somos más grandes o estamos un poquito más maduros acorde a nuestra edad, tenemos que ponernos en ese ejemplo y también ser temerosos del Señor, de no lastimar a alguien, de no, o de repente no tener la precaución de aconsejarlos, no sé, porque es una gran responsabilidad. El Señor nos dice que tenemos que tener cuidado. Amén, amén. Qué importante eso, meditar mientras escuchas el rol finalmente que tiene la iglesia, el rol finalmente que tiene la persona que está al frente, de poder guiar, de poder aconsejar, de poder entender, ponerse en el lugar del joven, y para crear, como decía antes, ese nivel de confianza tal que el joven se pueda abrir con uno, o con el líder, con la persona que está al frente, para que haya esa instancia de confianza, y que se puedan decir las cosas que quizás no están afectando. Creo que es muy, muy importante. Y para seguir avanzando, y va todo de una otra forma, va todo de la mano, otro de los puntos que pudimos anotar acá, finalmente, y estar como la palabra del Señor lo dice, que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Ven?
Claro, ese es un punto que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy claro en nuestras cabecitas y pensar que en este mundo nosotros tenemos acceso a muchas cosas. Partiendo por un celular, si ya tenemos un celular y tiene internet, tenemos acceso a un mundo entero, aparte de las cosas que nos rodean. Entonces, claro, es decirle a los jóvenes, mira, tú tienes una posibilidad de muchas cosas, pero tú tienes que ser consciente de qué es lo bueno y de qué es lo malo, qué te conviene y qué no te conviene. Y muchas veces nosotros también nos equivocamos, sabiendo lo bueno, hacemos lo malo, dice su palabra. Entonces, claro, tenemos que saber discernir y yo creo que es muy importante que nosotros le pidamos ese discernimiento al Señor. Y yo creo que es algo que de verdad Él lo hace y tú ya no empiezas a ver las cosas como las veías antes, empiezas a ver con tus ojos espirituales y algo que antes no te parecía dañino, no sé, pongámosle escuchar música secular. En algún momento tú dices, pero ¿qué me va a hacer? Pero ¿qué estamos escuchando a través de esa música? ¿Qué está diciendo la letra? O tan solo mirar una película de terror, pongámosle. Pero no va a hacer nada malo. Pero espiritualmente, ¿qué le está provocando eso a tu espíritu que tú estás viendo quizás con tus ojos carnales? Pero detrás de eso hay un mundo. Sabemos que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, hay muchas cosas que nosotros humanamente quizás no podemos ver, pero cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, vemos algo más allá. Y eso es lo que tenemos que irle pidiendo al Señor. Y como jóvenes tenemos que irle pidiendo, porque si no, el enemigo, Él nos quiere engañar, es nuestro enemigo. De hecho, Él no nos quiere para nada, Él nos odia. Entonces, Él está cada día buscando la forma de hacernos caer, de tentarnos, a través de todos estos estímulos que podemos tener. Entonces tenemos que pensar, a ver, voy a gloriar a Dios yo escuchando esto, Dios se va a agradar si yo miro esto, Dios se va a agradar si yo hago esto. Yo creo que tenemos que tener ese pensamiento antes que nosotros decidamos por nuestra propia cuenta. Señor, ¿te va a agradar si yo hago esto? Y a veces lo que hacemos, lo último es preguntarle la opinión al Señor. O sea, si nos gusta, tratamos de hacer oídos sordos y tomar nuestra propia decisión. Pero el Señor quiere que nosotros primeramente le preguntemos a Él, cualquiera sea la decisión que queramos tomar o lo que queramos hacer. Entonces creo que, claro, todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, claro, es difícil de repente decidir, pero si queremos seguir esta carrera, tenemos que dar prioridades a lo que nosotros realmente queremos. Amén, amén, amén. La escuchaba, hermana, y bueno, se me venía a la mente también un versículo que está en Eclesiastés 11:9, que dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es importante tener esto muy claro. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Entonces, tal como hablábamos un poco recién, tiene que ver un tema de convicciones, tiene que ver un tema de madurez, y qué importante siempre ir a la palabra, tal como decía usted, hermana. Finalmente, si hay algo que debemos hacer, es buscar la voluntad del Señor. Porque el Señor, de una otra forma, Él sabe lo que es bueno para nosotros, que siempre podamos estar en una constante comunicación con Dios, en nuestra intimidad, al momento de orar. Yo siempre digo, cuando tengo la oportunidad, a los chiquillos digo, hasta en el más mínimo detalle, que siempre podamos orar y pedir que el Señor sea con nosotros, que Él nos pueda guiar de alguna u otra forma, para poder hacer su voluntad. También, claro, y ahí no sé si me deja. No, amén, amén. En ese punto de la oración, yo creo que igual de repente fallamos harto, porque yo me he dado cuenta en mi propia oración, así como de cuando recién estaba empezando ahora. Al principio es como que uno trata de aprenderse una oración o qué palabras puede usar, que no sé si uno lo hace consciente o inconscientemente, es como, ya, esta palabra es correcta, puedo decírsela al Señor. Entonces, o trata uno de escuchar a los hermanos que oran y esas cosas. Pero ahora
ya a lo largo del tiempo he ido comprendiendo que realmente tú tienes que decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Me pasa esto, o esto me molesta, o esto, no sé, me está ofuscando, no sé, y decirle las cosas tal cual. Entonces de repente no lo tomamos como el amigo que, por ejemplo, Cristo quiere ser nuestro, sino que lo vemos como alguien lejano al momento de orar. Entonces yo creo que el Señor, y yo les digo a las chicas, no oren como que le están orando a alguien extraño, díganle la verdad, ella la sabe, solo ustedes tienen que expresarla con su boca también, y si algo les cuesta, y si algo a lo mejor ustedes dicen, no sé, esto me está tentando, esto me es difícil dejarlo, díganselo al Señor, simplemente, ¿sabes qué, Señor? Esto me cuesta, en el fondo me gusta, pero yo sé que está mal, y como sé que está mal, quiero que tú lo saques, porque yo creo que a muchos nos pasa que queremos cosas que sabemos que no son correctas, y que esta carne siempre está tirando, digamos, para el pecado. Entonces tenemos que estar siempre pidiéndole al Señor que Él nos ayude con eso, porque con nuestras propias fuerzas nada vamos a poder hacer. Amén, amén. Importante, hermana, lo que estaba diciendo. Al Señor no lo podemos engañar, no lo podemos engañar. Y mientras la escuchaba pensaba también en mis propias oraciones, tal cual, porque uno va madurando en esa área, en el orar, porque finalmente es una conversación de dos personas, es una conversación que debe fluir, y uno debe ser sincero, porque finalmente el Señor conoce todas las cosas, Él conoce todas las cosas, incluso la intención de nuestro corazón. Qué importante, y se me viene a la mente eso, que es importante tener una verdadera relación con el Señor, más allá de pronto puede sonar chocante o una palabra muy fuerte, pero muchas veces caemos en la religiosidad, de que hacemos cosas simplemente por costumbre, por tradición, de que quizás vamos siempre al culto, pero no hay una real relación con Dios. Y tiene que ver un poco con eso, porque con el sentirse cómodo al orar, porque sabemos que es nuestro Padre y que Él nos va a escuchar. Y queramos o no, Él conoce todo de nosotros. Amén. Y con respecto al tema de la religiosidad, creo que, claro, cuando nosotros nos damos cuenta o estamos realmente formando una relación con Dios, ya no hacemos las cosas porque, ay, el líder de los jóvenes me está viendo, o quizás qué me va a decir, o porque mi pastor me dio, o hasta en cosas cotidianas, en el trabajo, en el colegio, voy a hacer mi tarea mientras me esté viendo el profesor y después no lo hago. O en el trabajo voy a trabajar mientras me vea mi jefe y después dejo de trabajar, no sé, hay tantas cosas. Pero cuando uno realmente ya empieza a tener esa relación con Dios, empieza a tener un temor o respeto hacia Él, o simplemente ya estás enamorado completamente de Él, tú quieres agradarlo en todo y ya tú no vas a hacer las cosas porque alguien te esté viendo, sino que tú sabes que Dios está presente todos los días de tu vida, a cada hora, y mirando lo que tú estás haciendo. Entonces uno ya empieza, ay, Señor, ¿te agradará esto que voy a hacer? O quizás hice algo malo, y ya uno se siente de repente culpable sola cuando hace algo malo sin que nadie tenga que venir a decirte, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste. No, porque tú sabes que los ojos de Dios están puestos sobre ti. Entonces yo encuentro, y yo cada día que pasa me enamoro más de Él, y me parece, y también me siento más de alguna forma observada por Él. Entonces en cada cosa que hago, claro, siento esa presencia, siento que él me está mirando, y uno empieza a tener cuidado realmente en todo lo que hace. Amén, amén. Qué importante eso. Mientras te escuchaba nuevamente, reflexionaba un poco en eso. Finalmente uno, cuando tiene esta real relación con Dios, uno empieza a fluir en las cosas, no porque alguien te las dice, no porque hay que cumplir con algún horario, porque hay que estar en el culto, porque no, uno empieza a fluir en esas cosas y uno le empieza a dar prioridad al Señor. De hecho, esta mañana escuchaba una reflexión que hacía Judith, mi novia, que la compartía a través de la Sexta Zona, y hacía referencia precisamente a esto, a priorizar al Señor por sobre todas las cosas. Bueno, hay un versículo que es muy conocido, que es Mateo 7:33, que dice que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces debemos poner al Señor por primero en nuestras vidas, y que sea más que de la boca para afuera, que nuestro día a día pueda ser así, que realmente podamos poner al Señor
en ese primer lugar para que nuestra relación con Él pueda fluir. Pues finalmente todo esto que estamos hablando tiene que ver un poco con eso, porque hablamos al principio un poco de madurez, de convicciones, pero entre más tengamos esta relación real con el Señor, más vamos a poder fluir en todas estas cosas. Porque el Señor de una otra forma, tal como tú dices, nos amonesta. Sabemos que cuando hacemos algo malo, estamos pensando algo mal, no debo hacer esto, no debo ver esta película, no debo escuchar esta música. Y finalmente uno empieza a fluir en eso y hay cosas que uno ya no tranza. En lo personal lo he podido vivir así. Hay cosas que uno, con Judith siempre conversamos estas cosas, hay cosas que uno llega a tal nivel de madurez en su relación, tal como una relación de pareja, que hay cosas que uno ya no tranza, uno fluye en eso. Y es bacán tener esa relación con el Señor, de saber que uno finalmente puede fluir en Él, tal como tú decías, pues de que cada día uno se enamora más del Señor. Y uno ya no hace las cosas por obligación, o porque alguien me las pidió, o porque el líder, o porque el pastor, sino que uno ya empieza a fluir en estas cosas. Entonces, qué importante, Amén. qué importante, amén. ¿Sí o no, Ah, Alma? no, iba a decir que, claro, cuando uno se empieza a tener como esta relación, como usted dice, ya uno empieza a fluir. Y a mí me pasa que antes yo encontraba que era como, hoy tengo que ir al culto, voy a tener que hacer esto, como que todo era una obligación, que en el fondo nadie me tenía obligada. Realmente no sé por qué tenía esa sensación si nadie me obligaba a hacerlo, pero yo creo que igual empieza por el temor al Señor, que tú sabes que Él te está mirando, pero tú no, te falta tener esa relación. En cambio ahora es como, ya, si hay que hacer algo y nadie lo quiere hacer, ya vamos, hagámoslo nomás. O sea, no importa cómo salga, pero con la ayuda del Señor va a salir bien. Entonces, claro, cambia un montón de cosas. Yo desde que he comenzado, no sé, a tener como ya una relación más cercana a Dios, siento que me he sacado realmente un peso de encima, porque pasa un momento que yo me sentía así como, tengo tantas cosas que hacer y me sentía estresada, pero ahora ya no es un estrés el servir al Señor, el tener que trabajar, o a lo mejor el tener que estar aquí conversando con usted. Un tiempo atrás jamás en la vida hubiese querido hacerlo, pero uno ya no piensa en uno, pues dice, es necesario que los jóvenes escuchen de la palabra del Señor, y si no hay nadie más que lo quiera hacer, bueno, tenemos que hacerlo, para eso estamos. Me acordé, Ande dijo ahí una frase, me acordé de lo que están, de hecho la habíamos hablado antes de grabar, lo que está en Romanos 14, 7, 8, que es muy importante que lo podamos entender, porque ninguno de nosotros vive para sí, dice su palabra, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué importante eso, saber que ya no vivimos para nosotros. Y es una de las cosas que creo que humanamente más cuesta. En Mateo 16, 24 dice que si realmente queremos ser discípulos del Señor debemos negarnos a nosotros mismos. Y una palabra fuerte, el negarse, el renunciar, el saber que lo importante acá no somos nosotros, que es el Señor. Y para seguir avanzando, y tiene que ver quizás con todo esto lo que estamos hablando ahora, de que el último punto ya por nombre dice el Evangelio como real influencia en nuestras vidas. Si hay algo que debe influir realmente en nuestras vidas, más allá de lo que esté pasando en este momento, como decía al principio, estamos en un momento quizás de la historia de nuestro país, en el mundo, que están pasando muchas cosas, temas de injusticia en nuestro país, en otro lado quizás situaciones de guerra. Entonces, si hay algo que debe influir en nuestra vida para saber qué decisión tomar, para saber cómo dirigir nuestra vida, si hay algo que debe realmente influir en nuestra vida, es el Evangelio. Entonces, ese es el punto con el cual queríamos terminar, que es el Evangelio como real influencia en nuestra vida. Amén. Creo que este es el punto que más me emociona. Es como, claro, todo lo que ya conversamos, de alguna forma, solo podemos conseguirlo buscando al Señor. Amén. Buscando tener una relación con Él, como usted decía, es como una relación de pareja. O sea, hay que regar la plantita para que pueda mantenerse, para que pueda vivir de la misma forma. Y como toda relación en realidad, no solamente de pareja, porque para llevarnos bien con nuestra mamá o con nuestros padres o con nuestros hermanos o con quien sea, uno tiene que tratar de mantener esa relación y poner de su parte, así como el otro lo hace, nosotros también poner de nuestra parte. Entonces el Señor ya
o sea, Él siempre está entregando su parte y solo falta la nuestra, solo falta que nosotros le busquemos, que queramos realmente tener esa relación con el Señor, conocerle, y qué maravilloso es sentir que Él nos escucha, porque a mí me pasaba que al principio yo sentía que Él no me escuchaba, así como que hacía oído sordo a todo lo que yo podía decirle. Pero fui insistente, insistí, hasta que puedo decir ahora que el Señor, cuando voy a orar, está presto con su oído ahí, escuchándome todo lo que yo le voy a contar. Y llegar ya a ese punto me parece maravilloso, y es algo que yo quisiera que todos pudieran también sentirlo, que sientan que el Señor es tan cercano, que no lo miremos como algo lejano, sino que Él está ahí, está dispuesto a escuchar nuestras tristezas, nuestros problemas, todo. Y bueno, para eso simplemente tenemos que resistir al enemigo, pues. Tenemos que resistir a él, al enemigo, y de alguna forma someternos a Dios, empezar a decir, ya no, pues yo digo, ya no, Marcela, tú no eres la que decide aquí, es el Señor. Yo no voy a escoger por mi propia cuenta, yo no voy a decidir por mi propia cuenta. Eres tú, Señor, quien tiene que hacerlo. Y sobre todo cuando me siento en cosas, no sé, de repente en situaciones en que tengo que decidir, yo digo, ya, Señor, por favor, usted deme el entendimiento. Y en tantas cosas, de hecho el otro día me pasaba algo con mi hija, y yo digo, Señor, solo tú me puedes dar estas palabras, respuestas para poder responderle. Entonces, y tiene 4 años recién, entonces yo digo, Señor, si me hace estas preguntas ahora, preguntas que son en relación a Dios, ¿qué preguntas me va a hacer después? Y yo digo, Señor, solo tú puedes ayudarme, para que ella pueda de alguna forma crecer amándote y comprendiéndote como eres tú realmente, que no te vean como algo lejos, sino que tú estás ahí. Y la pregunta que ella ya me hacía, mamá, ¿Dios es hombre o mujer? Y yo así como, hija, traté como, porque me pilló desprevenida, ni siquiera es que hayamos estado conversando de un tema relacionado. Entonces me quedo mirando y me dijo, pero mamá, ¿Dios es hombre o mujer? Y yo fue así como, ay, Señor, ¿qué le respondo aquí? Y de ello le decía, Él va a hacer lo que nosotros necesitemos. Cuando tú necesitas un padre, Él está ahí, supliendo esa necesidad de padre. Si tú necesitaras una mamá, Él va a estar ahí, va a ser tu mamá. Si necesitas un amigo, Él es tu amigo. Si necesitas un abogado, un doctor, lo que tú necesites, Él está ahí siendo eso. Porque Él no es como nosotros, no está limitado por este cuerpo físico, Él es algo mucho más que eso. Amén, que heavy igual, o sea, que su hija ya está haciendo esas preguntas, pero qué bacán, meditaba también mientras escuchaba, que en relación a lo mismo que estamos hablando, o sea, en este caso tú como mamá, eres una influencia directa hacia tu hija. Entonces, qué importante eso, estaba meditando en eso, que muchas veces no nos damos cuenta, y muchas veces la principal influencia está en nuestro hogar. Está en nuestro hogar, y de pronto como que no le tomamos el peso. Yo igual pensaba en eso, yo decía, gracias Señor, porque después cuando oraba yo decía, gracias Señor, porque si mi hija está pensando eso, es porque ella de alguna forma ve que yo estoy involucrada en esto, y que ella me ve todos los días de alguna forma, haya culto en la iglesia o no, ella sabe que cuando ella me hace una pregunta yo le voy a responder con Dios, o si tengo que retarla la voy a retar y le voy a agregar a Dios en alguna parte. Entonces me acordaba también que un día estaba enojada conmigo y me decía, no te quiero, déjame. Y después me dijo, y tampoco quiero a Dios. Y me miraba así como para ver si yo me iba a enojar. Y yo decía, claro, ella lo hace porque sabe que para mí es tan importante Dios, que piensa que de alguna forma ella va a hacerme enojar o me va a lastimar, no sé, en sus enojos. Y yo le decía, pero aunque tú no me quieras, yo te sigo queriendo. Y aunque tú no quieras a Dios, Él aún más que yo te ama. Entonces nunca te va a dejar de amar. Y me miraba enojada, pero en el fondo de lo que ella quería hacer era que yo me enoje. Yo decía, pero
si ella pone a Dios, es claro, porque ve la importancia que hay en nuestras vidas. De otra forma no lo haría. El mejor ejemplo. Por eso me meditaba un poco en eso, en ese sentido. Finalmente tú eres el ejemplo directo para ella, que indirectamente. Qué importante eso, que el Evangelio sea la real influencia en nuestras vidas, que podamos meditar en eso, que podamos ir, siempre insisto en eso, porque de verdad es algo que he podido entender en mi vida, en lo personal, porque tal como he dicho en otras temáticas también, la semana anterior hablábamos del noviazgo, de una otra forma uno habla desde la experiencia, porque uno ha cometido errores, se ha equivocado, ha tomado malas decisiones, precisamente por eso, porque no, en su momento no colocamos a Dios en primer lugar, porque no buscamos agradarle a Él, como decías tú hace unos minutos atrás. Entonces, qué importante es madurar y tener esas convicciones claras en nuestra vida y que podamos tener nuestra convicción clara en Cristo, pues, en este Evangelio, que podamos ir a la palabra, qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, y la única forma es a través de una verdadera relación, a través de realmente ir a la palabra, escudriñar las Escrituras, para poder entender qué es lo que realmente el Señor quiere de nosotros, para poder movernos bajo su voluntad y buscar su voluntad siempre. Romanos 12:2, es uno de los primeros versículos que hablamos antes de grabar, cuando conversamos, que dice: no os conforméis a este siglo, a este tiempo el cual estamos viviendo, o que nos ha tocado vivir a nosotros, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre en el Señor vamos a encontrar lo mejor. Si buscamos hacer su voluntad de una u otra forma, hay un versículo que me encanta, siempre lo digo, que es Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y qué importante eso de que no, siempre lo explico porque es bacán entender lo que no es que todo nos va a resultar bien, sino que incluso las cosas malas que nos puedan pasar, el Señor de una u otra forma, dentro de su propósito, esas cosas nos van a ayudar a bien. Entonces que podamos buscar siempre hacer su voluntad y que podamos conocer cada vez más este Evangelio que se nos fue entregado, esta verdad, para que podamos entender los tiempos, para que podamos entender por qué están pasando las cosas, por qué muchas veces vemos tanta injusticia. Y a modo personal digo, me encantaría que más que resaltar todas estas cosas que están pasando, que aprovechemos esta oportunidad para precisamente hablar del Evangelio, para presentar a Cristo, que es el único justo, que es el único que da una justicia que perdura, que es el único que da algo que va a perdurar, incluso más allá de pensar en la vida eterna, que ya Él nos entrega. Que aprovechemos esta instancia de las cosas que están pasando en el mundo para hablar del Evangelio. Por eso pusimos en realidad este último punto, que es el Evangelio como real influencia en nuestras vidas. No sé si quieres agregar algo, Ana. Sí, yo creo, y yo he tomado este tiempo, pongámosle, en que hemos tenido que estar en nuestras casitas, yo creo que es un tiempo que a nosotros, y como decía usted, que a los que amamos a Dios, todo nos va a ayudar a bien. Entonces yo decía, este tiempo en mi casa, yo decía, señores, para que yo lo aproveche, te busque, pueda hacer crecer esta relación con usted. Entonces, claro, y yo le decía a las jóvenes, el Señor, Él nos ayuda a que nos da el tiempo propicio, porque yo estuve trabajando en mi casa, entonces yo decía, aquí yo tengo toda la libertad para quizá orar más, para ayunar, y nadie me va a decir nada. Entonces, y hay mucha gente que igual le pasaba que estaba sin iglesia o sin templo, pongámosle, material, y no sabía qué hacer, o no sabe qué hacer de repente. Pero yo decía, ¿por qué? Si eso es una mínima parte de nuestra vida, nosotros somos hijos de Dios todos los días y donde quiera que nos encontremos, y eso no puede hacer que porque yo ya no tenga culto, yo me enfríe. Entonces yo no tenía una relación con Dios realmente, o los jóvenes. Entonces, pero claro, a nuestros jóvenes de alguna u otra forma tenemos que incentivarlos. Acá pasaba que las jovencitas decían, pero ya estaban aburridas, que no nos podemos juntar, es que no podemos hacer nada, y después ya empezamos nuestros devocionales diarios, nos empezamos a reunir todos los días a través de nuestras redes, y claro, y fue también algo que las motivó. Pero el estar en nuestra casa, yo creo que ha sido un tiempo para tener una intimidad con el Señor, realmente una intimidad con Él y buscarle. Amén. Amén, tremendo eso, qué importante eso, y eso habla precisamente de la madurez que vamos adquiriendo, porque
tenemos otra visión de las cosas. Si estamos inmaduros espiritualmente o en las cosas del Señor, finalmente todas estas cosas nos van a afectar. Y como decíamos antes, o sea, no es juzgar, si finalmente todos pasamos y todos estamos en un proceso distinto donde el Señor va haciendo con nosotros. Pero qué importante entender eso, que ir aprendiendo que este es un tiempo que de una u otra forma el Señor permitió y que tenemos que aprovecharlo para crecer más en el Señor, que podamos buscar al Señor en intimidad en nuestros hogares, que sea un tiempo distinto. Y como decía también delante, que sea un tiempo donde que aprovechemos para predicar el Evangelio, ya sea a través de las redes sociales, que hoy por hoy es una herramienta muy, muy importante. Así que eso, mi hermana, ha sido una conversación de verdad muy gratificante, de bendición. No sé si quiere agregar algo más, si quiere mandarle saludos a su juventud, a su iglesia. Amén. Sí, enviarle saludos a cada una de las jóvenes de mi iglesia, a nuestro pastor, que sé que me van a estar viendo cuando salga el video, van a estar ahí al tiro, Amén. apoyándome. Darle nuestro saludo y también incentivar a los jóvenes que puedan buscar la forma de alabar al Señor. O sea, su palabra nunca se va a detener, sigue, y claro, nuestros tiempos pueden pasar, pero su palabra va a seguir estando, y en este momento está. Amén. En este momento, a través de las redes sociales, y es lo que Él nos ha permitido en este momento vivir. Amén, amén. Qué rico verte ahí con tu hija. Ya. Sí. Amén, no hay problema. Ya. No hay problema. Bacán que puedas tu hija ahí. No, pues ya estamos terminando ahí. Si quieres salir en pantalla, que salga, no. Sí, le encantan las pantallas. Amén, pero eso, gracias hermana, de verdad, muchas gracias, que Dios te bendiga a ti, a la juventud, a la iglesia de Nontuelá, que puedan seguir creciendo. Sé que el Señor está haciendo con ustedes, por ahí se viene una iglesia nueva, me comentaba. Amén. Que el Señor siga haciendo con ustedes a pesar de los tiempos, que el Señor tiene un propósito con ustedes, va a seguir ese propósito, no se detiene, así que eso, que Dios bendiga, gracias. Y nada, porque todos los que puedan estar viendo este video, que ojalá todo lo que pudimos hablar en esta conversación, con esta temática, que de una otra forma haya podido ser de bendición, que siempre digo que finalmente la idea es glorificar el nombre, que Él sea engrandecido, que de una otra forma sigamos hablando de Él, que la gente lo pueda seguir conociendo incluso en este tiempo que quizás ha sido un poco más difícil que otros tiempos. Así que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Así que, chau. Amén.